El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol castigaba con inclemencia la isla de Mallorca aquel ardiente mes de julio del año 2010. Una época estival que quedaría marcada para siempre por uno de los sucesos más lúgubres y desgarradores de la crónica negra española. La brisa cálida del mar Mediterráneo no presagiaba el horror que estaba a punto de desatarse en las tranquilas calles de la capital balear. En el centro de esta tragedia se encontraba Ana Nicolai, una joven rebosante de ilusiones y dotada de una bondad inagotable. Ana había nacido en el seno de una familia sumamente humilde en Rumanía, rodeada de 11 hermanos con los que compartió una infancia llena de dificultades materiales, pero cimentada sobre unos lazos afectivos inquebrantables. Esa niña que creció sorteando las penurias de la Europa del Este se había transformado, a base de esfuerzo y sacrificio, en una mujer valiente y decidida. Llegó a España en el año 2003, cuando apenas contaba con 18 años de edad, portando consigo una maleta cargada de esperanzas y una firme disposición para labrarse un futuro digno lejos de su tierra natal. Su primer contacto con el mundo laboral en la isla tuvo lugar en un concurrido restaurante situado en la zona turística del Arenal, un entorno donde el incesante trajín de turistas y el arduo trabajo hostelero forjaron su carácter resiliente. Fue precisamente entre largas jornadas de trabajo donde conoció al hombre que se convertiría en su compañero sentimental, con el que llevaba compartiendo su vida durante 4 apacibles años. Todos los que tenían la fortuna de conocerla la describían como una persona alegre, profundamente altruista y siempre preocupada por el bienestar de sus seres queridos. A principios del fatídico año 2010, su espíritu emprendedor la llevó a dar un paso trascendental al asociarse con una buena amiga para regentar un modesto bar ubicado en la antigua y pintoresca calle Socorro del casco antiguo de Palma, un lugar que ella misma se encargaba de abrir puntualmente cada mañana con una sonrisa en el rostro. Por aquellas mismas calles empedradas de la capital mallorquina deambulaba una sombra funesta encarnada en la figura de Alejandro de Abarca, un hombre de 32 años cuya biografía era un compendio de despropósitos, violencia y marginación. Este individuo era un viejo y temido conocido de todas las fuerzas de seguridad, poseedor de un abultado historial delictivo que lo había llevado a entrar y salir de prisión de forma constante, desde su más temprana juventud. Físicamente, Alejandro presentaba una peculiaridad que lo hacía fácilmente reconocible, ya que poseía una complexión sumamente robusta pero una estatura excepcionalmente baja que apenas rozaba el 1,49 m, característica que le había granjeado apodos despectivos en los bajos fondos que él mismo frecuentaba. Sin embargo, su verdadera peligrosidad no residía en su apariencia física, sino en la absoluta oscuridad de su mente. Los perfiles psicológicos elaborados por los expertos forenses lo definirían más tarde como un sujeto con marcados rasgos de psicopatía, un individuo incapaz de sentir la más mínima empatía, carente por completo de control sobre sus propios impulsos y poseedor de una gélida crueldad que le permitía tratar a los demás seres humanos como meros instrumentos para satisfacer sus perversas necesidades. Desde el mes de junio del año 2001, se encontraba cumpliendo una severa condena acumulada de 10 años por la comisión de 9 delitos violentos, entre los que destacaban numerosos atracos, palizas y un grave caso de agresión sexual. Lamentablemente, el sistema diseñado para rehabilitar a los presos cometió con él un error de cálculo que resultaría fatal, concediéndole una serie de beneficios penitenciarios que a la postre se revelarían letalmente inadecuados para alguien de su peligrosidad. Gracias a la concesión del tercer grado, Alejandro disfrutaba de permisos que le permitían abandonar el centro de reinserción durante los fines de semana, días en los que volvía a sumergirse de lleno en el destructivo submundo de las drogas y la marginalidad. Fue en una de esas salidas de fin de semana cuando los caminos de la inocencia y la perversidad se cruzaron de manera irremediable. Alejandro comenzó a frecuentar el bar que Ana regentaba con tanto esmero, fijando su perturbadora atención en la joven camarera rumana. Desde el primer encuentro, Ana percibió la energía oscura y amenazante que emanaba de aquel cliente silencioso e intimidante. Se sintió profundamente acosada y violentada por las constantes miradas invasivas de aquel hombre, por sus actitudes desafiantes y por su insistencia enfermiza en averiguar si ella tenía pareja sentimental. La incomodidad que le generaba su presencia era tan intensa que llegó a compartir sus miedos con sus compañeras de trabajo y con sus propios familiares, alertándoles de la angustia que sentía cada vez que aquel individuo de baja estatura cruzaba el umbral de su establecimiento. Nadie, ni siquiera la propia Ana,
Podía imaginar en aquellos momentos que aquel acoso incipiente no era el simple comportamiento de un cliente molesto, sino la fase inicial y planificada de un secuestro meticulosamente diseñado en la mente enferma de un criminal despiadado. El fatídico lunes en que todo se precipitó hacia el abismo, Ana salió de su domicilio a primera hora de la mañana para cumplir con su rutina diaria de abrir el bar. Para desplazarse, utilizó el vehículo de su pareja, un elegante automóvil oscuro, concretamente un modelo Audi A4 de color negro, dirigiéndose directamente hacia el aparcamiento privado donde disponía de una plaza reservada. Al adentrarse en la penumbra del garaje, ignoraba por completo que su verdugo llevaba horas aguardando pacientemente su llegada entre las sombras. El ataque se produjo con una brutalidad repentina y abrumadora. En cuanto Ana detuvo el motor del coche e intentó descender, Alejandro se abalanzó sobre ella con la fuerza imparable de una fiera acorralada. Las exhaustivas inspecciones oculares que los especialistas de criminalística realizarían posteriormente en el lugar de los hechos dejarían constancia de la violencia extrema del enfrentamiento. El polvo acumulado sobre la carrocería del coche estacionado en la plaza contigua presentaba profundos arañazos, huellas evidentes de una lucha desesperada en la que la joven intentó por todos los medios zafarse de las garras de su agresor. El suelo del recinto conservaba las marcas erráticas de las pisadas, testigos mudos de aquel agónico forcejeo, y cerca de la puerta de salida, los investigadores hallarían la colilla de un cigarrillo que delataba la fría y paciente espera del secuestrador. Alejandro, haciendo valer su superioridad física y su implacable determinación, logró someter a la víctima, amordazándola y maniatándola con los elementos que había llevado consigo de forma premeditada, demostrando que su objetivo primordial era anular por completo la voluntad de la muchacha. Tras reducirla a un estado de pánico absoluto, la introdujo a la fuerza en los asientos traseros del vehículo oscuro, asumiendo él mismo el control del volante y emprendiendo un viaje terrorífico hacia la barbarie. El trayecto que siguió a continuación fue una auténtica pesadilla itinerante a través de la geografía mallorquina. Alejandro abandonó rápidamente la ciudad de Palma y condujo erráticamente hacia la comarca norte de la isla, en dirección al municipio de Muro. Durante aquellas horas interminables, el secuestrador realizó varias paradas que perfilaban el desenlace de su macabro plan. Se detuvo en una estación de servicio donde adquirió un bidón lleno de gasolina, un acto que sellaba definitivamente el cruel destino que le aguardaba a la joven cautiva. Posteriormente, volvió a dirigir el vehículo hacia el sur, adentrándose en uno de los poblados chabolistas más conflictivos y degradados de Mallorca, conocido por ser el epicentro del tráfico de estupefacientes. Allí, movido por su insaciable adicción, compró varias dosis de heroína, una sustancia letal que no solo consumió él mismo para saciar su síndrome de abstinencia, sino que, en un alarde de sadismo incomprensible, inyectó por la fuerza en las venas de Ana, sumiéndola en un estado de sopor inducido para anular cualquier posibilidad de fuga o resistencia. Paradójicamente, a primera hora de la tarde, la temeridad del asesino lo llevó de regreso al bullicioso centro histórico de Palma. Aparcó el coche en una concurrida calle, abandonando a su víctima en el interior mientras él se sentaba despreocupadamente en la terraza de un bar cercano para tomar una cerveza. Fue en ese momento cuando la providencia ofreció una última y frágil esperanza. Dos personas que paseaban por la acera se percataron de unos movimientos extraños dentro del automóvil. Al acercarse, distinguieron a una chica inmovilizada bajo una bicicleta en los asientos traseros, golpeando débilmente el cristal de la ventanilla con la cabeza en un intento desesperado por pedir auxilio. Los testigos, alarmados por la angustiosa escena, decidieron avisar inmediatamente a la policía, pero el agudo instinto de supervivencia de Alejandro le permitió descubrir que había sido delatado, por lo que huyó precipitadamente del lugar, acelerando el vehículo para perderse nuevamente en la red de carreteras de la isla antes de que las autoridades pudieran interceptarlo. En su enloquecida huida hacia ninguna parte, la suerte pareció darle momentáneamente la espalda al sufrir el coche la rotura fortuita de la rueda delantera izquierda. Obligado por las circunstancias, Alejandro buscó refugio en un pequeño taller mecánico situado en la sosegada población de Pina. El comportamiento que exhibió durante el tiempo que duró la reparación quedó profundamente grabado en la memoria del dueño del establecimiento. Cuando el mecánico le solicitó de forma rutinaria que abriera el maletero para buscar una herramienta necesaria, el asesino se negó en rotundo con evidente nerviosismo, asegurando que él mismo había comprobado que no había nada allí.
El trabajador reparó entonces en el extraño detalle de que la voluminosa rueda de repuesto se encontraba posada directamente sobre el asiento del copiloto, un indicio alarmante que cobraba un cariz aterrador al pensar que el maletero estaba reservado para un propósito inconfesable. Mientras esperaba, Alejandro conversaba con una tranquilidad pasmosa, llegando a bromear sobre trivialidades, ajeno al sufrimiento extremo de la mujer que agonizaba a escasos metros de distancia. Para saldar la deuda de la reparación, entregó al mecánico un billete de 500 euros, una prueba material que más tarde resultaría incriminatoria, pues las compañeras de Ana confirmarían que la joven llevaba exactamente esa cantidad de dinero en efectivo, la mañana en que desapareció. Con el vehículo nuevamente en marcha y la tarde dando paso a las sombras del anochecer, Alejandro tomó la decisión más atroz de su existencia. Detuvo el coche en un paraje desolado y obligó a la víctima a pasar de los asientos traseros al angosto y asfixiante espacio del maletero. En torno a las 8 de la tarde, dirigió sus pasos hacia un camino vecinal remoto y de muy difícil acceso, conocido como el Camino del Amarador, situado en las proximidades del humedal de la Albufera de Muro. Allí, protegido por la soledad del cañaveral y la oscuridad incipiente, ejecutó su plan de exterminio. Vertió el contenido del bidón de gasolina que había comprado horas antes sobre la tapicería del automóvil y, sin el más mínimo temblor en el pulso, prendió fuego al vehículo. Las minuciosas autopsias forenses revelarían posteriormente una verdad estremecedora e insoportable. Cuando las llamas devoraron el coche y el humo tóxico inundó el habitáculo, Ana Nicolai seguía respirando. Su muerte se produjo por una lenta y dolorosa asfixia, un tormento inenarrable infligido por un asesino carente de compasión. Consumado el horror, Alejandro montó en la bicicleta que había llevado consigo durante todo el trayecto y se alejó pedaleando con parsimonia, cruzándose en su camino de huida con dos mujeres que observaban aterrorizadas el incendio, unas testigos a las que el criminal ignoró por completo, pasando a su lado con una indiferencia que helaba la sangre. Mientras las llamas borraban las huellas del crimen, el pánico ya se había apoderado del entorno de Ana. Su pareja, preso de una angustia creciente, acudió a las dependencias de la Guardia Civil en Llucmajor para denunciar su inexplicable desaparición, advirtiendo que su ausencia era totalmente contraria a su carácter responsable. La maquinaria policial se puso en marcha con las primeras llamadas de ciudadanos que alertaban sobre la conducción temeraria de un coche oscuro por la zona norte, pero la confirmación de la tragedia llegó cuando los bomberos extinguieron el fuego en el camino rural de Muro. En el interior del maletero calcinado yacían los restos irreconocibles de un ser humano, cuya identidad solo pudo confirmarse gracias al hallazgo de un reloj de pulsera que milagrosamente había resistido al calor extremo, el reloj de Ana. A partir de ese descubrimiento, la Guardia Civil inició una cacería sin cuartel. Descartada cualquier implicación del novio, que poseía una coartada sólida, los investigadores ataron cabos gracias a la descripción física aportada por las testigos del incendio. El recuerdo de un delincuente de extrema bajeza y gran crueldad que operaba años atrás en la zona apuntó directamente hacia Alejandro de Abarca. Una oportuna llamada anónima desde la prisión, informando de que el preso no había regresado y alardeaba de haber quemado un coche, confirmó las sospechas. Las fotografías del fugitivo fueron reconocidas sin margen de error por el dueño de la gasolinera, por el mecánico de Pina y por las mujeres que lo vieron huir, convirtiéndolo instantáneamente en el enemigo público número 1. Se desencadenó entonces una intensa operación de búsqueda que mantuvo en vilo a la isla durante 6 angustiosos días. Alejandro, consciente de que estaba siendo acorralado, adoptó tácticas extremas de supervivencia, escondiéndose en las escarpadas montañas de la Sierra de Tramuntana, pertrechado con una tienda de campaña y alimentos básicos, eludiendo hábilmente el asedio policial e incluso intentando secuestrar a otra mujer durante su huida desesperada. Sin embargo, su fuga terminó de forma abrupta el 26 de julio, cuando una patrulla lo interceptó caminando sigilosamente por el lecho de un torrente seco en las proximidades de Selva. Acorralado, intentó parapetarse tras una identidad falsa, pero los agentes pronunciaron su nombre, poniendo fin a la persecución. Durante las intensas horas de interrogatorio en dependencias policiales, el inmenso ego del asesino lo traicionó. Ante el asombro de los instructores, renunció al derecho de guardar silencio, y con una escalofriante frialdad, confesó haber inyectado heroína a la joven rumana antes de rociar su coche con gasolina y quemarla viva en aquel paraje desolado.
Su posterior intento de retractarse durante el juicio celebrado en noviembre del año 2013 resultó ser un ejercicio de cinismo insoportable, inventando historias absurdas sobre explosiones fortuitas y amistades inexistentes con la víctima. Unas falsedades que fueron aplastadas por el peso incontestable de las pruebas forenses y los testimonios recabados. Alejandro fue finalmente sentenciado a 33 años y medio de prisión, un castigo que certificaba la reclusión permanente del monstruo, pero que jamás podría sanar la herida abierta por la pérdida de una joven inocente que había llegado a la orilla del mar Mediterráneo buscando únicamente una oportunidad para vivir. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.